Hola, buenas tardes. Nos estamos juntando nuevamente como iglesia. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Ahí ya conectada, muy bueno. Débora también se conectó. Esperamos que se junten. Preparate el mate, el agua caliente, los bizcochitos, los pastelitos, lo que vos tengas ahí a mano. El poder del evangelio crecerá. La mayor cosecha de almas se verá. Javier, Nara, bienvenidos. Ailén, bienvenida. Cari, bienvenida. Luz también se le está conectando. El misterio de Dios se consumará. Nuestra lámpara encendida estará. Otra Karina, Centurión también, bienvenida. A ellas se van saludando también entre ustedes. Claudio, bienvenido. Saludos a que debe estar por ahí también. A los chicos. Rosario, bienvenida. Ahí lo tenemos a Claudio con el Face y a con el Instagram. Muy bien, muy bien. Toda la familia reunida. Bendiciones, Paola también se les unió. Bienvenida, Pau. Beto también se unió, bienvenido. Nos como dijimos, preparen el mate, todo que es justo a la hora del mate. Así que buen tiempo para compartir juntos como iglesia. Blanca también, bienvenida. Lautaro también se conectó ahí por Instagram, perfecto. Vamos, iglesia, es el tiempo de manifestar la gloria de nuestro Dios. Es el tiempo de despertar al mundo, hacerles ver la realidad que estamos viviendo. Ailén, saludamos ahí. Andrea, bienvenida. Saluditos desde Mashwitz. Graciela. Que el Señor les bendiga. Nicole, bienvenida. Silvia, bienvenida también. Muy bien, ya estamos siendo unos cuantos de un lado y del otro. Excelente. Ahí Nara, Javi se unió también en Instagram. Sí, Andrea, es hora de despertar, así es. Valentín también, bienvenido. Es tiempo de declarar que el Señor viene. Viene soplando el viento del Espíritu, anunciando que el Señor pronto vuelve. Vamos, iglesia, nos preparamos para participar de las bodas del Cordero. En este tiempo la iglesia tiene que estar atenta, tiene que estar despierta, sus lámparas encendidas. Viene el Señor pronto. Los nonos, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se suman. Ahí la tenemos a Marisa también. José Luis, Chiche, Toti, Susi, bienvenida. Ezequiel, Marcela, Flora, Laura, también desde Mashwitz. Alicia, de Buedo, bienvenidos. Los nonos, soy Carlos.
Carlos, bienvenido. ¿Cómo te pusiste los nonos? Re loco. ¿Ja? Buenísimo. Muy bien, nos vamos sumando, nos vamos sumando. A ver si hay más. Estamos. Si querés cantar ahí en tu casa, aunque estás justo en la parte en inglés. Silvia también, bienvenida. Buenísimo. Qué bueno ir juntándonos en casa, cada uno en su casa, buenísimo, nos vamos juntando, nos vamos uniendo y vamos a pasar un tiempo especial juntos como familia. A ver del otro lado, ¿quién se atreve a ir cantando de rap? En la oscuridad, la luz avanza, cambia la balanza, corre y no se cansa, pues Jesús es su fortaleza y el trigo prevalece ante la maleza. Despierta, iglesia, ya viene el amado, la noche está avanzada, escucha el llamado. No hay tiempo a perder, el día comenzó, el novio va a volver. Jonathan, bienvenido. Gustavo, también bienvenidos. Sí, me sale re bien, parece que estuviera grabado como canto, ¿viste? Me sale espectacular el rap. Así que declaramos que darás algo nuevo, que vendrá tu reino con todo su fuego. Y ahora nos paramos juntos como hermanos entendidos en los tiempos, caminando de tu mano, declarando que darás vida a los huesos y que este mover es mucho más que un congreso, que tú vas a romper cadenas y maldiciones, vas a despertar a todas las naciones. Alejandro, bienvenido. Iván, bienvenido. Qué bueno. Nati también, bienvenida. Ahí se agregó Josefina también. Bienvenidos todos. Vamos a participar de su hermosa gloria, nos vas a usar para cambiar toda la historia y veremos el resplandor de su venida en un caballo blanco, el autor de la vida, y su nombre es fiel y verdadero, ruge como un león, huyó como un cordero por un mundo perdido en tinieblas y cansado, pero ahora se despierta en intimidad con el amado. Subí el volumen, que todos despierten, que escuchen las buenas nuevas del Señor. Ahí se agregó Nanu también. Muy bien, ahí con un poco de música damos inicio a este encuentro que tenemos de forma virtual. Así que, mira, hay algo que tenemos que aprovechar en este tiempo. Viste que Portugal dice que no es tiempo de vacaciones, y es cierto, no es tiempo de vacaciones. No es tiempo para estar durmiendo, no es tiempo para quedarse achanchado por ahí en casa sin hacer nada. Y tené cuidado, porque el enemigo lo que va a querer en este tiempo es entretenerte, y el Espíritu de Dios quiere entrenarte. Son dos cosas distintas. Entonces yo te quiero animar a que en este tiempo no te cuelgues con Netflix, con internet y todo el tiempo consumiendo cosas que lo único que hacen es entretenerte, hacerte pasar el tiempo. ¿Y sabes qué? Otro consejo, levántate todos los días como si estuvieras trabajando, como si fueras a ir a trabajar. Está bien que si te levantás 3 de la mañana podés dormir un poquito más, pero no vuelvas atrás tus horarios. ¿Por qué?
Levántate a la mañana como si fueras a trabajar. Y el tiempo que no podés trabajar, usalo, invertilo en leer la palabra, en tener tiempo de intimidad con Dios, en nutrirte, en fortalecer tu vida, en ir más profundo en tu relación con Dios. Mira, aprovecha este tiempo porque la realidad es, no sé si se va a volver a repetir tantas horas que vos podés disponer de tu tiempo para encontrarte con Dios a solas. No sabemos si lo vamos a tener por mucho tiempo más. Entonces aprovecha este tiempo. ¿Cuántas veces habrás dicho, uy, qué bueno sería estar en casa, qué bueno sería no tener que salir, qué bueno sería disponer tiempo, leería más la palabra, oraría, cantaría, sacaría canciones, no sé, lo que se te ocurra. Y ahora que tenés el tiempo, tal vez estás viendo a ver cuántas temporadas de una serie de TV en Netflix. Somos bichos raros los seres humanos, pero aprovecha este tiempo para fortalecer tu vida con Dios, tu intimidad. Hacé de cumplir tus horarios habituales, movete como si estuvieras trabajando, pero dentro de tu casa. Pero el tiempo que no trabajás o que si ya acomodaste la ropa, si ya limpiaste, anda a la palabra de Dios, anda a la palabra de Dios, fortalecete en Él, afirmate en sus planes y propósitos para tu vida. No te entretengas, usa este tiempo para entrenarte para el tiempo que viene, porque van a ser tiempos en los cuales la iglesia se va a tener que manifestar y tenemos que ser sabios en este tiempo que vivimos como iglesia. Así que yo te animo a que no te entretengas, entrenate, usa este tiempo para entrenarte. Seguimos saludando a algunos que están por acá. Graciela, no sé qué más, se me fueron los nombres. Bueno, muy bien, vamos a orar. Si querés extender tu mano al cielo, levantá tu mano al cielo y oramos juntos. Pedimos bendición de Dios sobre nuestras casas. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y te pedimos que tu gloria resplandezca, Señor, en cada familia, en cada hogar. Señor, oramos para que tu nombre sea exaltado. Señor, que aún desde nuestras casas podamos dar testimonio de tu amor, de tu poder. Señor, tu fidelidad no tiene fin, tu amor no tiene fin, tu gracia nos sostiene. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que vos estés obrando, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, haciendo de este un tiempo nuevo para cada uno. Señor, guardalos en el nombre de Jesús, guarda cada familia, guarda cada hogar, papá. Señor, en el nombre de Jesús, nos queremos fortalecer en vos. Señor, bendecí cada familia, las relaciones familiares. Guardá, papá, la paz del hogar. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que intervengas en cada vida. Señor, si hay enfermos en tu pueblo, te pedimos que vos los sanes. Señor, que quites todo dolor, que quites todo malestar, papá. En el nombre de Jesús, guardá a tu pueblo en perfecta paz. Guardá a tu pueblo en sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Hoy te quiero estar compartiendo de algo muy especial. Como decía antes, como iglesia tenemos que estar preparados para el tiempo que se viene. Tenemos que estar preparados para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y yo te quiero animar a que en este momento, en este ratito, en los minutos que nos encontramos como familia, que nosotros podamos profundizar un poco la palabra de Dios. Y ver lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Y hoy yo te quiero hablar de los juicios de Dios. O sea, cómo poder entender un poco los juicios de Dios. O sea, no podemos hablar todo porque necesitaríamos una materia de seminario, de teología, para poder abarcar qué implican los juicios de Dios. Pero sí hoy te quiero dar algunos puntos que nos pueden ayudar, te pueden ayudar a entender este tiempo que estamos viviendo y tal vez llevar una palabra a aquel que está tratando de correr y esconderse de los juicios y de las maldiciones de este tiempo. Entonces, yo te invito a buscar en tu Biblia el libro de Mateo 24. Es un pasaje que venimos leyendo ya de hace tiempo, pero tiene profundas verdades que tenemos que entender porque son verdades que las estamos viviendo en este tiempo. Que vemos el cumplimiento del Señor en este tiempo. Y de esto vamos a estar hablando. Cómo poder entender los tiempos actuales de acuerdo a los juicios de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Dice,
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto parece el diario de esta semana. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Yo reciente lo leía y en un momento me quedé tildado porque digo, parece que nos están viendo. Unos se entregarán, llaman denunciando: mi vecino no cumple la cuarentena. Se aborrecen: loco, ¿qué haces ahí afuera? Te tenés que meter adentro. Y aborrecen a aquellos que tal vez han sido contagiados con este virus y lo discriminan. Hoy estaba escuchando, no, mentira, no estaba escuchando, estaba viendo una nota que decía que en un edificio intimaron a una doctora a que no camine por los pasillos porque tienen miedo de que se contagien. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Por eso uno lee Mateo 24 y parece que fuera el diario de hoy, que está escrito con la tinta de hoy. Pero más allá de eso, te decía, vamos a estar hablando sobre los juicios. Y en este tiempo mucho se habla sobre los juicios de Dios o una maldición que vino sobre la humanidad. Y la otra vez decíamos que no tenemos que entender esto como un juicio de Dios que viene, pero también es juicio. Y hoy te quiero hablar de esta dualidad de cómo poder entender el juicio, pero no es juicio, cómo podemos entender este tiempo que estamos viviendo. Escuchar las noticias y ya algunos hablan de experimentos, confabulaciones, intrigas de gobiernos y empresarios inescrupulosos que buscan hacer dinero. Experimentos de virus para contagiar, para contaminar y de esa manera hacer dinero. Algunos ya están hablando de la necesidad de escuchar bien esto porque lo escucháis, parece ficción, parece una película, pero es el cumplimiento de lo que la palabra dice. Algunos ya están planteando de que es necesario una economía, una nueva economía de orden mundial, dirigidos por el Papa. Fantasía, realidad, es lo que hoy se está hablando. Es lo que hoy se está hablando. Ahora, todas estas cosas que vemos en las noticias, que llegan por las redes sociales, pueden ser verdad. Porque pueden ser verdad. No sería muy loco pensar que esto puede ser verdad, un experimento que se salió del laboratorio y empezó a contagiar gente. Pero como venimos diciendo, no hay que perder la vista de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en el control. Dios es el hacedor de la historia. Él es el que escribe la historia. Con su mano Él está escribiendo la historia. Y estas cosas que pueden ser ciertas o no, al fin y al cabo no hacen más que confirmar la palabra de Dios. Aquellos que se declaran ateos, aquellos que dicen que la Biblia es un cuento para gobernar la mente de las personas, hoy están diciendo que está ocurriendo lo que la palabra de Dios viene diciendo de hace 2000 años atrás. Con lo cual, estamos entendiendo que los tiempos de la palabra de Dios se están cumpliendo. Lo que Dios ha dicho se está cumpliendo.
Ahora, el juicio de Dios no lo tenemos que entender como el mundo lo entiende, porque muchas veces, y algunos de nosotros se han preguntado, ¿esto es un juicio de Dios? ¿Esto es algo que Dios mandó contra la humanidad? Y la realidad es que ahí es donde empieza a haber diferencias. Tal vez no lo tenemos que entender como el mundo entiende un juicio diciendo, portate bien porque mirá que Dios te manda un rayo y te parte al medio. No se trata de ese juicio así como una maldición, un golpe divino que viene sobre tu vida o sobre la humanidad entera. Pero sí tenemos que entender los juicios de Dios de otra forma. Porque cuando entendemos el juicio de Dios como castigo, lo que se va a apoderar de nosotros es el miedo, es el temor. Temor a un castigo de Dios. Y los juicios de Dios, si bien muchas veces implican castigo, no tiene que ver con este tipo de castigo que la gente hoy piensa o que la gente hoy está hablando. Si tuviéramos que definir lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, uno puede asegurar que se trata de un juicio de Dios en el sentido de que Él ya lo ha decretado. Y ahí es donde yo te quiero llevar en este momento a pensar un rato. No es un juicio particular que cae, porque son cosas que Dios ya las decretó, son cosas que Dios ya dijo que iban a ocurrir. Pero por supuesto, ocurren como un juicio que Dios ha dictaminado, ocurren como producto del pecado. Ahora, dice la palabra que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Entonces no hay que tener miedo, porque no es que es un castigo a mansalva y que se mueran todos. No, no hay que tener miedo a esto que está pasando. No hay que temer, porque los juicios de Dios son justos y verdaderos. Él no va a hacer nada que sea injusto. Entonces yo te quiero animar hoy a que si en tu mente, en tus emociones, anida algo de miedo ante lo que estamos pasando, que vos lo deseches y puedas hoy someterte bajo el amor y la gracia de Dios, que es lo que te va a mantener a salvo. El cuidado que Dios tiene te va a cuidar, te va a afirmar, te va a sostener en tiempos de dificultad. También tenemos que recordar que para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Entonces la realidad es que puede venir un juicio de Dios, pero no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sí tienen que temer o tienen que estar atentos a aquellos que no están en Cristo, aquellos que lo han rechazado, aquellos que le dan la espalda, aquellos que lo niegan completamente. Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, dice la palabra. Y ese también es un juicio de Dios. Dios ya lo ha decretado. Los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. El apóstol Pablo escribe y dice que el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue cancelada. Fue clavada en la cruz del Calvario. Y ya nadie te puede acusar con esa acta de decretos que el enemigo había escrito en tu contra. Entonces, puede venir el juicio de Dios, el cumplimiento de los decretos de Dios. Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, no es una mala noticia, es una buena noticia y tenemos que alegrarnos. Es algo que tiene que sacar el temor de nuestras vidas. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8 dice que ni aún la muerte puede separarnos del amor de Dios. Entonces, aun cuando tenemos que enfrentar la muerte, nada nos va a separar de su amor. La muerte no nos puede separar, mucho menos una enfermedad. David escribe en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, no hay que temer, aun cuando la muerte esté rondando cerca nuestro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿estamos viviendo un juicio de Dios? Sí. ¿Tenemos que tenerle miedo a este juicio de Dios? No. ¿Por qué?
Porque este juicio de Dios es algo que Él ya ha dictaminado, es algo que Él ya ha decretado. Entonces, quienes están en Cristo, que han aceptado a Jesús, que viven su vida cristiana con esfuerzo, a los ponchazos, entendiendo algunas cosas sí, algunas cosas, pero que están en Cristo. Si vos estás en Cristo, estás viviendo bajo la gracia de Dios. Por lo tanto, no tenés que tener miedo a los juicios actuales de Dios. No hay que tener miedo a eso. Porque, como te decía, estos juicios ya han sido decretados por Dios. Están en su palabra y se van a cumplir. En algún momento se van a cumplir. Y tal vez nosotros en nuestra generación estamos viendo el cumplimiento de esos juicios decretados por Dios. Entonces, el pasaje que compartimos recién dice algunas cosas interesantes. Y yo te quiero invitar que si tenés un lápiz, un papel a mano, que te lo anotes, porque después se te va, o después volvé a escuchar la grabación de esta palabra y escribilo, anotalo, porque es algo importante para tu vida. Primero, dice, nadie los engañe. Nadie los engañe. Por eso, como te decía el otro día, tené cuidado con las cosas que escuchás. Tené cuidado a quién escuchás. Porque en este último tiempo también, en estos tiempos, se van a levantar falsos profetas y falsos maestros que van a tratar de engañar a los escogidos de Dios. Entonces, sé criterioso con lo que escuchás. Sé selectiva con aquellas cosas que escuchás. No escuches lo primero que venga a tu red social. Andá a la palabra. Profundizá en la palabra. No te entretengas. Entrenate en la palabra de Dios. Segundo, habrá señales, guerras, hambres, terremotos, pestes. Este es juicio de Dios. Y se están cumpliendo en este tiempo. Dice también, esto es principio de males. Así que si agárrate Catalina, agárrate fuerte, porque esto es principio de males. Esto es principio de males, dijo el Señor. Y nosotros lo estamos viendo. Esto es recién el principio. Cuarto, va a haber persecución a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús. Va a haber persecución. ¿Por qué? Porque cuando el juicio de Dios se decreta, el Hijo de Dios marca la diferencia y pone en evidencia a aquellos que están bajo el juicio de Dios contra los que estamos bajo la gracia. Después vamos a ampliar un poquito este concepto, pero por eso te van a perseguir. Quinto, falsos profetas se van a levantar para engañar. Otra vez, tené cuidado lo que escuchás. Falsos profetas se van a levantar para engañar. Va a haber tiempo de engaño. Sexto, a causa de esto, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque aumenta la maldad. Entonces, prepárate. Si vos creías que el mundo estaba malo, prepárate porque la maldad va en aumento. Si tenés problema con esto, arreglate con Jesús porque lo dijo Él. Pero el tema es que tu amor no se enfríe. Que no seas de los que el amor se enfría. Séptimo, es necesario perseverar. Perseverar. Por eso te digo, no te entretengas, entrenate. No te entretengas, entrenate. Octavo, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. El evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Como iglesia nos preparamos para vivir este tiempo y como iglesia nos preparamos para vivir el último gran avivamiento. Estamos preparados para el Apocalipsis. Entiendo, te lo vengo diciendo. El tiempo se aproxima. Entonces yo te animo a que vos tengas en cuenta estas ocho cosas. Ahora, lo que vemos es que ya hay un juicio de Dios que Él ha decretado y lo que experimentamos hoy es el cumplimiento de sus juicios. Entonces, como te decía, ¿esto que está pasando es un juicio de Dios? Sí. Ahora, ¿esto es un juicio de Dios que te viene a reventar? No. Son los decretos de Dios que se van cumpliendo para preparar los tiempos
de la venida del Señor Jesús. Tenemos que estar atentos a estas cosas. Así que afirmate en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, persevera en la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué están los juicios de Dios en la palabra? Simple, por el pecado del hombre. El ser humano pecó y cuando el ser humano peca, directamente viene un juicio de Dios. Y es mucho más simple y cotidiano de lo que podemos darnos cuenta, de lo que a veces pensamos. Convivimos constantemente con los juicios de Dios. Lo que pasa es que no le prestamos atención hasta que algo grave nos toca la puerta. Mucha gente se está preguntando: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué Dios no frena esto? Y la respuesta es bien simple: Dios no está donde la gente no le da lugar. Dios es un caballero y Él interviene en la vida de aquellos que le dan lugar. Ahora bien, ¿dónde está Dios? Dios está gobernando. ¿Por qué no frena esto? Porque es un cumplimiento de sus juicios. Es un cumplimiento de lo que Él ya ha decretado. La raíz del pecado, vos acordate, que es la independencia de Dios. O sea, muchas veces cuando decimos pecado, pecado, sexo. No. Pecado es independencia de Dios. Todas las acciones que el ser humano hace es consecuencia de creerse independiente de Dios. Cuando vos te crees que no necesitas de Dios, vos vas a decidir en tu vida como si vos fueras Dios. Y no vas a tener en cuenta lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es pecado, por más que seas una buena persona. Sentirte independiente de Dios es pecado, porque ahí ya está la raíz del pecado en la vida del ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero después dice: el que cree será salvo y el que no será condenado. Cada vez que vos compartís este pasaje, Juan 3:16, ¿cuántas veces lo dijiste? ¿Cuántas veces los compartiste? Vos ahí estás decretando un juicio de Dios. ¿Asombrado? ¿Asombrada? Es así, porque el juicio de Dios es: el que cree es salvo y el que no es condenado. Separa las cosas. No hay muchos grises en esto. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, está declarando o está decretando o está confirmando un juicio de Dios que Él ya estableció que así fuera. ¿Se entiende la idea de los juicios de Dios? Los juicios de Dios es lo que Él ya ha decretado y lo único que vemos nosotros es el cumplimiento de los juicios de Dios. Es poder entender que el juicio de Dios ya está definido. Es una sentencia, ya ha sido juzgado. O sea, la humanidad ya ha sido juzgada por Dios. Dios ya decretó sus justos juicios, justos y verdaderos. Salvación o condenación. Gracia o juicio. No hay mucho más. Por eso es importante no menospreciar los juicios de Dios, porque los juicios de Dios se cumplen siempre. Es así. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Entonces yo te quiero animar a que vos pienses en esto y digas: bueno, a ver, estos juicios que hoy nosotros estamos viendo, el cumplimiento, ¿cómo vamos a actuar? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es: ante la evidencia que estamos viviendo, un juicio de Dios, un cumplimiento de un juicio de Dios que ya lo dijo hace 2000 años atrás. Lo estamos viviendo hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que como hijos de Dios tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer en este tiempo? Primero, Ezequiel 22:30. El libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra
para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este pasaje está envuelto dentro de un juicio de Dios, y él está diciendo, estoy buscando a alguien que interceda, que se ponga en el medio para que yo no destruya, porque si no mi ira va a destruir todo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar a favor de los que no conocen a Dios, ponernos en la brecha, para que este tiempo de cumplimiento de juicio sea un tiempo de despertar espiritual también. Cuando vemos la ejecución de un juicio de Dios, tenemos que entrar en la dimensión espiritual que se está viviendo en ese momento, y es entender lo que está en el corazón de Dios. Dios hace y quiere que sus hijos podamos ver la realidad espiritual que Él está viendo en este momento. Poder discernir espiritualmente qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y es ver lo que Dios está viendo, es que Él nos revele lo que está en su corazón, para nosotros poder ponernos en la brecha e interceder por aquellos que aún no lo conocen. Este pasaje nos dice que Dios está esperando que sus hijos hagan algo. Hagan algo. Es tiempo de hacer algo. Ponerse en la brecha, orar, predicar, rescatar a los perdidos. Esa es la tarea de la iglesia en este tiempo. Es la tarea de los hijos de Dios en este tiempo. Primera Crónicas 21, otro pasaje que habla de un juicio de Dios, es cuando el rey David está contento y decide hacer un censo para ver cuántos hombres y cuántos guerreros tiene para salir a pelear. Y dice la palabra que esto a Dios no le gustó. Dios no le gustó y Dios rechazó esto, no le agradó. ¿Por qué? Porque David cayó en orgullo. David cayó en cuenta de que tenía un ejército poderoso y quería ver cuánto podía lograr con ese ejército. Se olvidó que el que le daba las victorias era Dios. Y cae una peste sobre el pueblo de Israel como juicio de Dios y mueren 70.000 hombres, dice la palabra. O sea, era el orgullo de David. David se sentía orgulloso por el ejército que tenía. Dios envía una peste, elegida aún por David, y exterminó a 70.000 personas, 70.000 hombres, que era el orgullo de David. Entonces, David sale al encuentro de Dios, se encuentra con el ángel de Dios, esa peste que estaba matando a sus hombres, y decide hacer un sacrificio y comprar un campo. Y dice esto el relato, de ahí que te decía, de Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 22, dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su precio cabal, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán, que era el dueño del campo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Escucha esto, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó Jehová, y escucha esto, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Cuando vemos la ejecución de un juicio de Dios, algo tiene que ocurrir en nosotros. Es el primer lugar donde Dios quiere trabajar, en nosotros. Es revisar cómo estamos delante de Dios. Y si encontramos alguna raíz que ofenda a Dios, debemos entregarla en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con llevar nuestro corazón a la pureza, a la santidad y adoración a Dios. Algo tiene que costarnos, algo tiene que costarnos. Cuando Dios empieza a cumplir sus juicios, primero es una mirada personal a nuestro corazón, decir, bueno, a ver, Señor, ¿qué es lo que vos estás haciendo? ¿Cómo está mi vida delante tuyo? Por eso te animo a que en este tiempo no te entretengas, sino que te entrenes en la palabra de Dios, que busques la voluntad de Dios para tu vida. Tiene que volver nuestro corazón a Dios.
Tiene que volver nuestro corazón a la santidad. Tiene que volver nuestro corazón a la adoración de Dios. El juicio de Dios es para eso en primer lugar, para que nosotros tomemos conciencia de qué lugar está ocupando Dios en nuestra vida y cómo está nuestro corazón delante de Él. Podríamos decir que esto que leíamos era el Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la gracia y esto no corresponde. Ahora, como dijimos, Dios ya decretó sus juicios y estos se cumplen sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39, nos dice, y lo dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús dijo, yo vine para juicio. Yo vine para juicio a este mundo. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Jesús estaba compartiendo el famoso Sermón del Monte. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, presten atención los que están en casa con la familia, presten atención a esto. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, necio es tonto, estúpido, idiota, esas cosas que solemos decir cuando nos enojamos, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, o sea, inútil, quedará expuesto al infierno de fuego. También no habla de los hermanos de sangre, sino los hermanos de la nación, los hermanos de la fe, podríamos decir nosotros. Pero se aplica a todo. Se aplica a que nosotros estamos también ahí de meternos nosotros bajo un juicio de Dios por menospreciar, por insultar a un hermano. Juicio, culpabilidad y condena. Juicio, culpabilidad y condena en el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, pasaje recontra conocido, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No digo más nada. El juicio de Dios está presente en el Nuevo Testamento. Hay muchas otras charlas que Jesús habla. Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 11, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 10. Habla y dice que el castigo para Sodoma y Gomorra o para Tiro y Sidón van a ser más leves que para algunas personas o ciudades que rechazan la voluntad de Dios. Acordate que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego que cayó del cielo. Y dice que eso es más leve que el juicio que viene sobre las personas que lo rechazan. Parece duro, ¿no? Pero estas cosas las dijo Jesús. Entonces nosotros debemos estar atentos a los juicios de Dios. Tenemos que estar atentos, pero en el contexto que yo te vengo diciendo, que cómo debemos comprender los juicios de Dios en este tiempo. Te voy a compartir un pasaje, Romanos capítulo 1, es un poquito largo, pero prestad atención porque encierra mucho de los juicios de Dios y poder entender por qué en este tiempo tenemos que estar atentos a los juicios de Dios. Romanos 1, 16 al 32, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Escucha esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escuchá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, o sea, contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se reveló al hombre. No es que ignoran
lo que Dios ha manifestado. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, lo que no vemos, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación manifiesta el poder y la divinidad de Dios. Cada vez que ves la creación, es un testimonio de la revelación de Dios al ser humano. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y escuchá, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, ídolos. Por eso, Dios también los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha esto porque es poderoso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy la mentira circula por la sociedad como si fuera verdad, pero la verdad de Dios prevalecerá. Y dice, honrando y dando cultos a las criaturas, o sea, las cosas creadas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando hablan de la homosexualidad y todo eso, este pasaje es claro. Negaron a Dios. Es una mentira porque sacaron la verdad de Dios. Y por eso tienen una mente reprobada y no pueden comprender, no pueden entender la voluntad de Dios. Pero dice más, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, o sea, orgullosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, fíjate la cantidad de cosas que habla este pasaje, de actitudes, de acciones que tiene la gente, ¿no? Y parece que solo habla de lo sexual, pero habla de un montón de cosas. Hasta los que discuten están metidos acá. Y dice que han entendido el juicio de Dios y que el juicio de Dios es muerte. Es muerte. Y dice que no solo las hacen, sino que se alegran viendo que otros las hagan también. Y el capítulo 2 de Romanos dice que no hay excusas para esto. Esto daría para hablar 4 horas y media, pero no te preocupes, vamos a hablar el otro día. Ahora, hay un juicio conocido y un decreto dado por Dios. El pecado lleva a la muerte. Ese es un juicio de Dios y está sobre la humanidad. Lo que vemos es el cumplimiento de estos juicios. Ahora, dice que todos estos están entregados a una mente reprobada porque no glorifican a Dios. Lo conocieron y lo rechazaron. Hay un juicio decretado para estas personas. Pero también hay un juicio para los cristianos. 1 Corintios 11, 29 al 32 habla de la Santa Cena y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora vos fíjate,
Juicio sobre los cristianos al tomar la Santa Cena de forma indigna. Ahora, el juicio y el castigo de Dios sobre los cristianos viene para llamar la atención, viene para restaurar, viene para restituir, viene para que no te pierdas, porque dice que si somos juzgados y castigados por Dios, no vamos a ser condenados con el mundo. El juicio de Dios para los cristianos es para arrepentimiento y para que no te pierdas, sino que te sostengas en su voluntad y en su palabra. Juicio y misericordia van de la mano. Juicio y misericordia van de la mano. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios revela su gran misericordia. El juicio de Dios es muerte para el que está en pecado. Pero la misericordia de Dios es, aunque merezcas ser castigado, yo te ofrezco mi perdón por medio de Cristo Jesús. Juicio de Dios y misericordia de Dios van de la mano. Una cosa no está sin la otra, van juntas, van juntas. El que acepta la misericordia de Dios es libre del juicio y la condenación, pero el que no acepta la misericordia de Dios es condenado por el juicio que Dios ya ha declarado. Esto, para los cristianos, nos hace ver nuestra posición delante de Dios, hace ver cómo está nuestro corazón, nuestra realidad delante de Él. Primera carta de Pedro 4, versículos 12 al 17. Primera Pedro 4, 12 al 17 dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, por ustedes, es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Chumas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Otra vez, el juicio comienza por la casa de Dios, por sus hijos. Las pruebas, no es algo extraño lo que estamos viendo. Pedro está diciendo, ¿de qué se asombran de lo que les está pasando? ¿De qué se asombran que hoy haya una peste por ahí dando vuelta y tengan que estar todos acuarentenados por ahí? No se asombren de estas cosas, porque son cosas que el Señor ya ha dicho. Pero este juicio de Dios viene primero para misericordia. Es para discernir los propios pecados y para hacer la voluntad del Padre. Viste que acá en este pasaje de 1 Pedro separa los hijos de Dios de los que no obedecen a Dios. Entonces, este juicio es para que nosotros primero veamos nuestra relación con Dios. Pureza, santidad de parte nuestra delante de Dios. Levantar a adoradores. Dice Mateo 24 que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Y en este tiempo Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca ante estas situaciones que estamos viviendo? ¿Sale adoración o sale queja? Adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu es fácil. Yo levanto mi voz cuando estoy en la iglesia. Ahora es en verdad, cuando tenemos que pasar por una prueba, por una dificultad. Adoradores en verdad también. Y no nos tenemos que olvidar que Apocalipsis habla del juicio final de Dios. Pero ese juicio final no es esto que estamos viviendo. No es esto que estamos viviendo. Pero sí, en ese juicio final se escucha decir en el cielo: tus juicios son verdaderos y justos. Eso lo tenés en Apocalipsis 16:7 y 19:2. Declaran en el cielo: los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y en eso nosotros nos tenemos que afirmar, en que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Entonces, para terminar, y espero que hayas anotado todo porque fui requete rápido, para repasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, una mirada a la palabra. Tenemos que llevar nuestra mirada a la palabra de Dios. Profundizar y conocer la voluntad de Dios para estos tiempos. Conocer y profundizar qué es lo que Dios está diciendo de estos tiempos. Cuáles son los juicios de Dios
para los últimos tiempos. Tenemos que conocerlos para que no nos sorprenda. Tenemos que estar empapados de la palabra de Dios para que no nos extrañe lo que está pasando hoy. Mirada a la palabra de Dios. Lo que te vengo diciendo del principio, no te entretengas, entrenate en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, fortalecete en la palabra de Dios. Porque conocer la palabra de Dios es lo que te va a posicionar, nos va a posicionar para poder enfrentar estos tiempos. Segundo, mirada al mundo, ver lo que Dios está haciendo y cómo Él está viendo. Alguien que se ponga en la brecha, alguien que se dé cuenta lo que Dios está viendo y lo que Dios quiere hacer. Y esta es tarea de la iglesia. Tercero, mirada a nosotros mismos. Permitir que el Espíritu Santo nos revele la realidad de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de intimidad, de adoración con Dios? Cuarto, perseverancia. Los que perseveran hasta el fin son los que recibirán el premio, son los que verán al Señor. Entonces, mirada a la palabra, mirada al mundo, mirada a uno mismo y perseverancia. La gracia mata temor. Gracia de Dios mata temor. Y termino la palabra de hoy compartiéndote lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. De esto no te voy a explicar nada, te lo voy a leer, vos después seguís leyéndolo en tu casa, ahí, porque en casa somos iglesia. Seguí leyéndolo, dice 1 Pedro 1, 3 al 9. Anotátelo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, quiere decir que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, porque tu gracia mata el temor. Estar en Cristo nos libra de condenación y no tememos los juicios de Dios. Señor, gracias porque nuestros ojos están viendo el cumplimiento de tus juicios que son justos y verdaderos. Señor, levantanos para ponernos en la brecha. Señor, que podamos ver a nosotros, Señor, y reconocer nuestro lugar delante tuyo. Que podamos ver el mundo como vos lo estás viendo. Señor, que no nos entretengamos con las cosas que el mundo nos ofrece, sino que nos entrenemos en tu palabra y tu voluntad. Señor, que encuentres en nosotros una iglesia perseverante, una iglesia que se afirme en tu verdad. Señor, porque esta es la esperanza que tenemos, que Jesús vuelve y reinaremos juntamente con Él. La recompensa, la salvación de nuestras almas. Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo, Dios, podamos vivir con gozo y alegría el cumplimiento de tus juicios. Señor, que podamos avanzar hacia un nivel superior de santidad, si es que existen niveles de santidad. Señor, pero que podamos crecer más y más en profundidad en nuestra relación con vos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Que el Señor te bendiga. Saludamos a todos los que se han conectado. Los bendecimos. Y bueno, y nos esperamos en la próxima
el sábado a las 7 de la tarde vamos a estar conectados de vuelta para encontrarnos en este tiempo. En casa somos iglesia. Que el Señor te bendiga. Nos saludamos.